castigaban o me trataban que estoy en la iglesia por miedo. ¿Sí? Sácalo de la letra muerta de la Biblia. ¿Por qué piensa que porque se hizo vegetariano es más santo que el otro? Puedes levantarte, puedes recomenzar. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a su programa de Cristianos Podcast, un programa en el cual queremos ayudarte y motivarnos juntos a crecer espiritualmente. Cada semana tenemos un invitado especial y en esta semana tenemos también a uno más, un amigo, pastor de mucha trayectoria y que vamos a aprender definitivamente mucho de su vida. Así que damos una cordial bienvenida al pastor Freddy Sánchez. Pastor, bienvenido. Gracias, amigo Josué. Una alegría estar aquí contigo y con todo el público que nos ve. Esperamos nuestras palabras y experiencia pueda servir también para sus vidas. Definitivamente, pastor, cada vida es un milagro del Señor y nos alegra más bien que se haya dado su tiempo para estar con nosotros. Claro que sí. Pastor, el público estará preguntándose, aunque muchos lo deben conocer también, el pastor Freddy Sánchez, ¿de dónde es? Ok, yo soy chimbotano. Ay, el rico chimbote, pastor. Chimbotano, yo le digo chimbotano, pata salada. ¿Por qué pata salada, pastor? Para los que no saben, quizá. El pescadito en ceviche, el pescadito en salpreso, el pescadito en todos los puntos y sabores. Ay. Pastor, para los que hemos estado en Chimbote, porque yo he tenido el privilegio de trabajar en Chimbote, Chimbote tiene una comida particular cada noche, ¿no, pastor? Quizás lo recuerda todavía. El combinoche. ¿De qué trata el combinoche, pastor, para los que no saben? Ceviche en la noche. Ya. Se suele comer ceviche solo en el día, que es al mediodía, la hora clásica, el domingo en familia, combinadito así, pero en Chimbote la particularidad es que también se come en la noche. Y pastor, y la pregunta es, ¿qué tal es el ceviche de noche, pastor? Para los que nos encanta el ceviche, entra de día, de tarde, de noche, igual es riquísimo. Pero de noche es otra cosa, ¿no, pastor? Tiene un sabor a noche. Un sabor a noche. Ah, bueno, pastor, muy bien. Pastor, ¿usted nació en Chimbote? Yo nací allí. ¿Y la familia? La familia, mis padres están en Chimbote, la mayoría de mis hermanos también allí, un par están fuera, pero la mayoría está ahí. Tengo siempre motivos para llegar a Chimbote. Qué lindo, pastor. Bueno, de antemano un saludo para toda la hermandad de Chimbote que nos ve, porque lo deben conocer a usted más que a mí, pero ahí nos conoce la gente en Chimbote. Ahí estamos. Pastor, estábamos comentando acerca del programa de Cristianos Podcast en el cual intentamos conocer la vida profunda de cada persona, sus experiencias. Y en el caso de usted, como muchos hijos de Dios, hay experiencias bonitas. Pero para comenzar, pastor, la primera pregunta del programa. ¿Cómo conoció al Señor? ¿Cómo se volvió cristiano, pastor? Ok, contar esa experiencia es muy, muy linda, ¿sabes? Me trae bonitos recuerdos. Primero tengo que evocar la niñez porque yo tuve el acercamiento con la iglesia por mis abuelos. Ellos venían siempre a casa de Trujillo, de La Libertad, venían siempre a casita porque querían, como todo buen cristiano, los dos salvar a su hijo y a toda la familia, porque su hijo no estaba en la iglesia donde ellos. Entonces el abuelito venía y junto con la búsqueda del hijo, también pues todos los nietos allí teníamos la oportunidad de mirar y conocer a través del abuelo lo que significaba ser un cristiano. Y él evangelizó a toda la familia, a toda la zona. El abuelito venía y cuando él venía siempre nos hablaba, predicaba a mamá, a papá, y el sábado llevaba a la gente a la iglesia y lo acompañábamos a la iglesia. Escuchábamos que él se paraba a predicar con los vecinos, por donde caminaba él siempre hablaba de Dios. Tenía una característica muy interesante el abuelo. Era una Biblia andante, porque el abuelo tenía todos los versículos de la Biblia en su cabeza. Sí, ese abuelito nos impactó bastante y ahí fue mi primer acercamiento hacia la iglesia, ¿no? Porque la influencia del abuelo fue bastante fuerte. ¿A qué edad más o menos, pastor? No, desde que tengo conciencia. Sus padres comenzaron entonces. Ellos también iban a la iglesia porque el abuelo vino y evangelizó a toda la familia. Aunque hubo un lapsus de tiempo, recuerdo más o menos, creo,
desde los 8 años hasta los 12, unos 4 o 5 años más o menos, que por situaciones de familia, problemas ahí de los padres, no estuvieron ya ellos yendo a la iglesia, y nosotros también dejamos de ir a la iglesia. Y eso nos desconectó, me desconectó de la iglesia, y por esos años dejé de seguirme acercando a la iglesia. Pero ya a los 12 años, mis hermanos mayores tuvieron una experiencia espiritual bastante fuerte, asistieron a un retiro espiritual donde se encontraron con el Señor y decidieron cambiar sus vidas de lo que estaban perdidos. Decidieron cambiar sus vidas y llegaron un día, me acuerdo, un viernes de noche a casa, cambiados completamente, con Biblia en mano y hasta vegetarianos, porque habían aprendido el tema de la Reforma Pro Salud allí, sobre el cuidado de la salud como el cuerpo del templo del Espíritu Santo, y decididos de vivir una vida cristiana. Eso me impactó, me asustó un poco, pero me impactó, y pues decidí seguir el camino que ellos estaban siguiendo, así que retomé lo que habíamos dejado hace varios años atrás. Interesante, pastor. Toda la familia entonces al final llegaron a ser de la vida cristiana. No toda la familia, no toda la familia, porque por la crisis familiar que enfrentó la casa, el hogar, como le mencioné, eso llevó más bien a que la familia se dividiera un poco, especialmente mis padres. Sin embargo, los que pudimos aceptar el mensaje que el abuelo estaba dejando, siempre estuvimos cerca de la iglesia, ¿no? Entonces pero toda la familia tenía siempre ese temor. Hasta ahora todos tienen siempre el temor de Dios en su corazón, pero no todos se bautizaron, no todos se convirtieron. Mis 2 hermanos mayores, el tercero de mis hermanos, yo, nos convertimos y decidimos seguir a Jesús, ¿no? Amén. Pastor, qué bonito. Y en ese proceso, ¿en qué momento usted escucha o siente el llamado para ser pastor? Pues mira, mi experiencia espiritual pasó por momentos bastante, yo diría, fuertes y marcantes. No en el sentido de problemas, también hubieron, pero experiencias espirituales bastante fuertes que me llevaron a tomar decisiones. Por ejemplo, a esa edad, cuando mis hermanos aceptaron al Señor y se convirtieron, a raíz de ese retiro espiritual que le menciono, yo decidí seguir el camino que ellos seguían, y me tocó hacer cambios bastante radicales y fuertes en mi vida. Yo mismo no sabía lo que estaba pasando, pero Dios estaba obrando, porque me gustaba mucho la música, las calles. Mis padres ni siquiera lo tenían 100% consciente de lo que yo lo tenía, de que no importa si es que me castigaban o me trataban con dureza, yo igual quería seguir en la calle porque estaba perdido. Muchachito, pero ya estaba en el mundo de la calle. Sin embargo, decidí abandonar todo, decidí dejar la música, decidí dejar los bailes. En el colegio me llamaban hasta el eléctrico, me acuerdo. Entonces, y no sé cuándo ni cómo, pero Dios hizo el cambio. Pero no pasaron muchos meses cuando yo decidí entregarme a Jesús, decidí bautizarme. No pasaron muchos meses y pasó otra experiencia muy fuerte en mi experiencia cristiana. Porque recuerdo mi hermano mayor, un día me sentó y me dice, buscando que mi fe se fortalezca, él me dice, hermano, si algún día nosotros caemos de la vida cristiana, por favor, tú nunca te apartes de Dios. Y parecía que esas palabras fueron profecía, porque no pasaron muchos días después y mis 2 hermanos dejaron la iglesia, se fueron. Entonces abandonaron la iglesia, abandonaron la fe cristiana. Entonces yo me sentí como un barco en alta mar. O sea, solo. Porque ellos fueron sus referentes. Ellos fueron mis referentes, fueron mis guías, fueron los que nos impulsaron allí. Y ya no estaban. O sea, ya no estaban. Mis padres habían pasado por una crisis allí. Mi abuelo, justo en ese tiempo, mi abuelo falleció también. Ya no estaba el abuelo. Entonces, y pasamos ya por situaciones que ya me dejaron como que en el aire, ¿no? En el aire. Pero gracias al Señor, yo recuerdo que caí de rodillas un día al Señor y le dije, Señor, mira, yo siento que estoy en la iglesia por miedo. Siento que estoy por
no sé, porque siento que mañana Jesús viene, me voy a perder, siento que ya las plagas del Apocalipsis van a caer, que la ley dominical ya va a venir, porque todo eso había aprendido con las enseñanzas que mis hermanos me daban, que habían recibido del retiro donde ellos habían ido. Y recuerdo que sentía que estaba en la iglesia por un cierto sentido de miedo, de terror a los eventos finales. Y sentía que eso no me tenía feliz en la iglesia. Así que yo caí de rodillas un día al Señor y le dije, delante del Señor, y le dije: Señor, mira, estoy solo. Y si he de seguir, arranca de mí todo el miedo y conviérteme en alguien que te ame. Quiero amarte de verdad, no quiero servirte por miedo, quiero servirte por amor, no por miedo. No sé cuándo ni cómo pasó, pero considero hasta el momento que me convertí en un tremendo enamorado de la iglesia, de las cosas de Dios, de la vida cristiana. Y ahí empezó todo. O sea, ahí empezó todo, porque enamorarme de Dios y enamorarme de su iglesia me llevó a la visitación a todos mis hermanos de iglesia, a dar mis estudios bíblicos en el colegio mismo, en mis recreos yo daba mis estudios bíblicos. ¿A qué estamos hablando, pastor, eso? 14, 15, 16 años. En plena adolescencia, pastor. Sí, le daba estudio bíblico a mis amigos, convertí a 3 de mis amigos que también se bautizaron y se entregaron a la iglesia, al Señor. Mi promoción también, estaba escuchando la Biblia, la palabra del Señor, me recuerdo. Entonces me enamoré tanto de las cosas de Dios, del evangelismo, me apasioné por las campañas, acompañaba a los pastores en las campañas de evangelismo, hasta que llegó el día marcante, ¿no? Porque me gustó tanta la obra misionera y tanto el evangelismo y todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, que un día una hermanita que ha marcado nuestra vida mucho, mucho, y hasta hace pocos meses, hasta hace poco tiempo, volvió a marcar de nuevo, antes de partir, porque se fue, mi hermana Isabel Cruzado, y si su familia está ahí escuchando, Isabelita, ella marcó mucho. Isabelita la conocía yo. Isabelita, porque Isabel, y también se sumó allí Segundo Contreras, que me acuerdo que me dijo así: ¿por qué no estudias teología? Tú deberías estudiar teología. Y yo le hice una pregunta simple: ¿y qué es eso? ¿Qué es teología? Y me gustó su respuesta. Su respuesta fue providencial, fue del cielo. Porque su respuesta fue: teología es estudiar para servirle toda la vida a Dios. Y yo dije: ya, si teología es eso, entonces teología es para mí. Porque yo quiero eso. Y ahí empezó. Ahí empezó. Qué respuesta tan asertiva, pastor, ¿no? Ahí empezó el caminar hacia convertirse en un pastor. Wow. ¿A qué edad comenzó a estudiar teología, pastor? Terminamos la secundaria a la edad normal de 17 años, 17 años. Y ahí nomás quisimos estudiar ya, pero no se pudo, porque los recursos económicos no daban. Y Dios abrió puertas, abrió caminos, y un año después empezamos el viaje a Lima desde Chimbote para enrolarnos en la Facultad de Teología. Pastor, y ese año que usted menciona, ¿qué sucedió? Terminé la secundaria y ya en mi corazoncito, como ya me habían hablado de que debería estudiar teología, yo ya en mi corazón ya me quedé con eso. Yo sentí lo que ahora le podemos llamar el llamado, no sé, ya sentí un llamado de parte del Señor para estudiar teología, y quise hacerlo. Pero empecé a averiguar de la universidad, los precios de la facultad, y no eran accesibles al bolsillo. Hoy creo que no es muy caro, pero para mi condición no era accesible. Y me acerco a mi padre, me acuerdo, y si papá está escuchando se recordará quizá aquellos años, cuando le dije: no, yo quiero estudiar. Agarró el volante que tenía ahí de la universidad donde se veían los precios y me dijo: hijito, no hay dinero, ¿no? Puedo ponerte a estudiar aquí en el Instituto Salazar Romero, donde estudió uno de mis hermanos, pero no hay dinero para la universidad. Sin embargo, mi corazón ya había quedado calado el llamado de ser pastor, así que dije: no, algo debe pasar. Y justo mientras oraba y meditaba y reflexionaba qué sería de mi vida, si realmente podría o no podría, justo llegó la novedad de que estaba llegando un equipo de colportores a Chimbote para trabajar en la ciudad,
y iban a hacer una escuela de colportaje para nuevos colportores. Entonces, ya para esto me habían hablado también del colportaje, porque justamente la misma hermana Isabelita, que marcó mucho en mi vida, justo ella, cuando yo le conté, hermana, no hay plata, nunca olvidaré sus palabras, sus segundas palabras que marcaron mucho mi experiencia cristiana, porque ella me dijo: hijo, ¿y quién te ha dicho que la plata es un problema para un hijo de Dios? Wow. La plata nunca es un problema para un hijo de Dios. Dios va a abrir puertas. Ve, colporta, consigue tu dinero y váyase a la universidad a estudiar. Entonces yo ya había escuchado del colportaje. Inclusive me metí a trabajar en una empresa de venta de productos así, artículos de primera necesidad, que salíamos por la calle a vender, me acuerdo. Y yo consideraba eso como que era una práctica para algún día colportar cuando se me dé la oportunidad de colportar. En ese año que no estudié en la universidad, trabajé en la fábrica, trabajé vendiendo esos productos, pero en mi corazón estaba: algún día debo colportar, debo conseguir mi dinero para irme a la universidad a estudiar. Entonces, como justo llegó ese equipo y abrieron esa escuela, recuerdo que iba a cobrar 70 soles de lo que iba a recibir el fin de semana del trabajo que había realizado. Y justo la inscripción para la escuela de colportaje costaba esa cantidad de dinero. Y yo había pensado comprarme una casaca con esa plata. Y dije: Señor, ¿qué hago? ¿Me compro la casaca o me inscribo para la escuela? Pues tomé la decisión, dije: voy a inscribirme para la escuela. Y me inscribí y ahí empecé a prepararme para colportar. Hicimos las prácticas y en el tiempo de las prácticas y cuando empezamos a practicar el colportaje, el Señor hizo también otro impacto en nuestra vida, ¿no? Porque toda una mañana de tocar puertas, de ofrecer los libros con un amigo al que yo había animado: oye, vamos a colportar, vamos a estudiar, vamos a la universidad. Yo lo había animado, y toda la mañana, mientras pasaban las horas tocando puertas, su rostro se denudaba porque no veía ventas, no veía resultados, no veía que salía nada. Llegó a las 12, llegó la 1 y habíamos vendido una revista nada más. Para los dos, ¿no? Sí, entonces yo era su maestro supuestamente y lo estaba enseñando, porque yo era el que lo había animado a la escuela y lo había animado para ir a colportar. Pero recuerdo que le dije al Señor: Señor, mira, si teología no es para mí y el colportaje tampoco va a ser el camino, entonces pues aquí queda, ¿no? Pero si es que esto es, voy a tocar una puerta más y allí tú algo tendrás que hacer. Y efectivamente llegamos a la última puerta, que era un taller de carpintería que estaba abierto, se escuchaba sonido al fondo. Ingresamos, hablamos con el amigo, que yo la verdad sentí que no me escuchó, porque él seguía cortando su madera y trabajando mientras yo me cansaba y me secaba hablando de mi libro. Yo sentí que no me escuchó para nada y dije: última puerta, tiempo perdido, esto se acabó. Y cuando terminé y le hice la pregunta y le dije: Señor, ¿usted va a querer este libro? Él me dijo: sí, te voy a pagar ahorita la mitad y ven el lunes por la siguiente mitad. Así en una, ¿no? O sea, wow. Y eso me dejó, no le persuadí, no insistí, y yo sentí que ni me había escuchado, pero él en una compró el libro, ¿no? Fue Dios, ¿no? Entonces, y ahí el Señor me empezó a demostrar que tenía que seguir el camino que ya había empezado. Amén. Pastor, y una preguntita, quizás para los amigos que desconocen el tema de colportaje o colportor. ¿Qué es el colportaje? Ok, el colportaje es un ministerio. Bueno, en términos fríos, vender libros, conseguir dinero para ayudarse a pagar la universidad, en términos fríos. Pero en términos religiosos, cristianos, ya es un ministerio que da la oportunidad a los jóvenes de poder hacer misión mientras venden la literatura,
y de esa manera no solamente predican, mas obtienen recursos para ayudarse a pagar sus estudios. Y agregado a eso, las universidades que están relacionadas con este ministerio contribuyen y colaboran con los muchachos que se enrolan en este ministerio para ayudarlos con bonificaciones económicas para que puedan ayudarse a pagar sus estudios. O sea, al igual que usted, me imagino que hay muchos jóvenes que sueñan estudiar o progresar en la vida. Muchos trabajos existen, obviamente, pero el colportaje es una opción para algunos. Es una opción para todos los que gusten. La mayoría que se enrola en el colportaje es porque, como yo, de pronto no tenía recursos, no tienen recursos y ven un camino y una puerta grande por donde seguir y por donde entrar. Sin embargo, también es un ministerio que no necesita solamente ser experimentado por los que no tienen dinero, porque los que tienen recursos también, como una forma de evangelizar y llegar a muchos hogares que quizá de otra manera no se podría llegar. Buenísimo, pastor. Así que usted ingresó a la facultad a través del colportaje, ¿o le ayudó el colportaje? El colportaje fue el salto, porque cuando me enrolé en el colportaje, que de paso pasó otra anécdota curiosa allí, porque cuando yo terminé las prácticas de esa escuela de colportaje, recuerdo que le dije a mi padre, voy a ir a colportar. Y no le gustó la idea. La gente quiere comida, no quiere libros. Fueron su expresión, o las que yo recuerdo en aquel entonces. Quedé un poco triste porque no sentí el apoyo y el respaldo, pero el llamado de Dios a mi corazón era tan fuerte que yo dije, voy. Contra viento y marea, voy. Y en mi corazón de joven, luchador, guerrero que me consideraba, dije, voy a demostrarle a mis padres, a mis jóvenes de mi iglesia, a mí mismo y a Dios que puedo salir adelante. Entonces, y decidí enrolarme ahí mismo en mi propia ciudad, en Chimbote mismo, Laderas del Norte. ¿Comenzó el colportaje en Chimbote? Comencé el colportaje en Chimbote mismo. Y ahí en Chimbote mismo di el examen de admisión en el Colegio Adventista El Santa, ya para enrolarnos a la universidad. Aprobamos allí, no conseguimos todo el dinero para pagar todo el año, pero sí para iniciar la experiencia de ir a la universidad y empezar el camino. Qué lindo, pastor, su historia. De verdad he quedado sorprendido con muchos detalles, especialmente con la hermanita Isabel, que fue el medio que Dios usa, ¿no? Pastor, tomando ese ejemplo de la hermana Isabel, hoy en día los consejos de las personas adultas a veces no son muy bien tomadas por los jóvenes, en su experiencia y como consejo. ¿Qué deberían hacer los jóvenes? ¿Qué opina, pastor, sobre eso? Siempre escuchar el consejo de los adultos. Me sirvió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ella, al igual que su esposo, Víctor Contreras, y al igual que Segundo y los hermanos que nos apreciaron y nos querían mucho en la iglesia, pero de manera especial ella enfáticamente, cuando en uno de esos días y ese tiempo, ¿no?, de mi experiencia cristiana, por ahí me crucé las miraditas y las enamoraditas con una muchacha también de otra de las iglesias cercanas. Ella era la que me jalaba las orejas y me decía, cuidado, no estés haciendo malas cosas, cuidado y no te enamores mal. Esa muchacha no te conviene, porque veía que era una muchacha pseudo cristiana, ¿no? Entonces, así que ella me aconsejó mucho y yo miré en ella, ¿no? Y mis padres lo saben mucho porque también la quieren y la aprecian a la hermanita. Ya descansa, sin embargo la aprecian mucho papá, especialmente porque hay una historia grande con papá con ella. Ya ella sirvió como un consejero en lugar de mis padres que no estaban en la iglesia en ese tiempo, ¿no? Entonces ella me aconsejó mucho. Así que yo animo a cada joven que tiene adultos temerosos de Dios, cristianos, que no duden de sus consejos por más que no los entiendan o no vayan acorde con lo que ahora ellos están experimentando, gustando, viviendo, que de repente no les cuadra. No, pero el hermano no me entiende, el hermano no entiende. No, hazle caso, porque han caminado lo que tú apenas estás empezando a caminar. Pastor, y dentro de los 5 años que generalmente se estudian, yo he escuchado que hay muchas experiencias que se viven, aquellos que se preparan para ser pastores.
En su caso, ¿hubo alguna experiencia o más de una que marcó su vida, pastor? Sí, la primera es la seguridad de mi llamado con la que yo estudié todos los años, porque yo no tenía duda de que Dios me había llamado para el ministerio, no tenía ninguna duda. ¿Y por qué no tenía esa duda? Porque cuando yo pisé la universidad y me presenté, porque como mencioné hace rato, no tenía todo el recurso para ayudarme a pagar todos mis estudios, me presenté también para trabajar como alumno que trabajaba, como en ese tiempo los muchachos podíamos trabajar y estudiar también. Y me acuerdo que en medio de tantos cientos muchachos que se presentaban, solamente habían como 18 cupos para trabajar. Yo en mi corazón dije, Señor, tú me has traído aquí y tú me vas a abrir la puerta para yo trabajar y empezar a estudiar. Y la puerta que tú abras ahora, yo sé que tú no la vas a cerrar hasta cuando yo esté en mi distrito pastoral. Caramba. Y dije así, Señor, si la abres ahora, tendré la seguridad de que tú tienes un lugar para mí en el ministerio. Y si no, hazme un favor, no la abras, ciérramela ahora, porque no quiero emocionarme y en el camino pensar de que yo no fui llamado para tu servicio. Entonces, y como vi que Dios lo abrió, ¿y cómo lo abrió? Porque dentro de tantos cientos muchachos, yo fui uno de los 18 muchachos que fue llamado para empezar a trabajar allí. Entonces, para mí esa fue una señal gigante, porque yo dije, Señor, entonces tendré la seguridad de que lo que hoy inicia no va a terminar, porque continuará. Y así viví cada año y cada ciclo que volvía. Yo miraba y escuchaba a veces compañeros, yo no soy mejor que nadie, soy malo, pecador igual. Sin embargo, a veces miraba, escuchaba a los chicos que decían, oye, nos llamarán, va a venir la misión, va a venir el campo, va a venir los pastores a entrevistarnos, a ver si nos van a llamar o no. Yo nunca he tenido ese miedo, porque desde aquella primera encuentro a la universidad y aquella primera oración que le hice al Señor diciéndole, si me abres la puerta, sé que no la cerrarás. Entonces yo tenía la seguridad 200% de que Dios tenía un lugar para nosotros en su ministerio. Amén. O sea, esa es la primera experiencia que yo digo de pronto marcó, ¿no? Marcó porque cuando me entregaron la llave del internado de varones, recuerdo, donde empezaría a trabajar, dije, Señor, hoy iniciamos y no terminamos, ¿no? Amén. Entonces, y la segunda experiencia ya fue mientras empezábamos a hacer las prácticas pastorales, pues, porque salíamos los fines de semana para visitar las iglesias y hacer prácticas, y hubo una que marcó profundamente mi experiencia cristiana. De lo que había visto en la experiencia de un pastor, no pensé que se iba a repetir conmigo, porque en una de esas prácticas en Villa El Salvador, un pastor tuvo la experiencia de sacar varios demonios de la vida de un joven que estaba poseído. Reunió ancianos, reunió otros pastores para orar y para sacar ese demonio que casi lo hace chocar al pastor su carro 3 veces, no quiso salir y tenía una fuerza descomunal ahí que levantaba los muebles y todo. Y yo pude ver el fin de semana que estuve allí como este espectáculo de una posesión demoníaca así en vivo y en directo. Y yo dije, Señor, bueno, mira, qué interesante que tú a los ministros y a los hombres que llamas les das el poder de poder echar también fuera los demonios y los espíritus malos por la autoridad que tú les das como ministros del Evangelio y como hijos tuyos. Y bueno, algún día me gustaría de repente tener una experiencia así si tú quieres, ¿no? Y en uno de esos me invitaron a predicar en una iglesia en Huaycán. Y cuando predicaba, alguien desde afuera gritaba locamente hacia el púlpito y hacia todos. Y yo no quise hacer caso porque estaba concentrado en la predicación. Y luego me dijeron, es una señora borracha. Cuando yo terminé de predicar, me fui obviamente a mi asiento. Y me dijeron, se acercaron y me dijeron, hermano misionero, ¿sabe qué? Hay una señora que ha estado gritando, ¿usted la habrá escuchado? Le dije, sí, más o menos la escuché, porque como estaba predicando concentrado, no quise hacer caso a las interrupciones. Me dice, sería bueno que se acerque, creo que está borracha, creo que está mareada la señora, o es una señora loquita por ahí.
Y bueno, yo me acerqué con los hermanos, allí me acerqué, yo tenía la Biblia en mi mano, obviamente, y cuando me acerqué donde estaba ahí, la señora se desplomó completamente, ¿no? Se desplomó, como que se asustó con la Biblia, ¿no? Se desplomó. Entonces, y pues dijimos, vamos a orar por ella, ¿no? Vamos a orar, la rodeamos, empezamos a orar. Y yo me concentré en la oración, yo no escuché nada más que solo mi oración. Pero los hermanos que estaban en derredor me contaron y me dijeron, hermano, mientras usted oraba, la señora ha dicho 1000 cosas. Se ha escuchado en voz gruesa, voz de hombre, voz áspera, voz 1000 cosas, y ha hablado, y ha gritado, y ha dicho cosas que parecía el mismo demonio hablando, pastor, hermano misionero, ¿no? Me decían. Y yo dije, bueno, yo no escuché nada. Entonces, pero en ese rato, recuerdo, nunca olvidaré, que en ese rato, recién cuando me contaron eso, me entró miedo. Recién en ese rato me entró miedo. Entonces, pero miré cómo es que el Señor había libertado a esa mujer, que en realidad había estado poseída por un espíritu malo. Y ahí, cuando terminamos de orar, de lo que estaba ya desplomada, se desplomó más, porque estaba parada, como que se cayó, se quedó media sentada, y cuando terminamos de orar se quedó en el piso totalmente como así, desplomada completamente. Entonces, y bueno, la levantamos y solo empezó a preguntar y a decir, ¿dónde estoy? ¿Y dónde está mi hija? O sea, como que volvió en conciencia, y una hermana que dijo que la conocía donde vivía, que era la vecina, me dijo, yo la llevo, hermano, yo la llevo. Y la llevó hasta su casa, ¿no? Entonces, y ahí yo miré lo que había visto, o mejor dicho, experimenté lo que había visto con el pastor en Villa El Salvador, ¿no? O sea, el poder de Dios manifestándose muy cerca a través del ministerio que yo estaba forjando como estudiante de teología y como misionero, ¿no? Entonces, y pude comprobar de que el poder de Dios estaba presto para sus siervos y para sus hijos, ¿no? Qué lindo. Pastor, hay 2 detalles que usted mencionó en esta increíble historia que me gustaría resaltarla, y nos ayude usted a poder darle el realce que también se merece. Uno de ellos es el uso de la palabra de Dios. Hoy en día vivimos en una generación donde la Biblia es un libro más, o se puede reemplazar hasta con un celular. En su experiencia veo que ha sido muy marcante el uso de la Biblia. ¿Qué opina, pastor, usted sobre esto? Sí, hubo un tiempo cuando disfruté, y ahora veo el resultado de aquel tiempo. Estudiar la Biblia fue justamente en esos 14, 15 años cuando me encontré con el Señor. Me comía la Biblia, al revés y al derecho. Mi cama era mi biblioteca. Tenía mi Biblia, mi cuaderno para anotar mis sermones, mis versículos que me gustaban, o las versiones de Biblia que había podido conseguir por allí, otras versiones diferentes, mi diccionario bíblico, mi concordancia bíblica, mis libros de historia universal. Era una biblioteca en mi cama, y estudiaba, y cuando estaba de vacaciones o no tenía para ir a la escuela, me pasaba estudiando, tanto así que mis padres me decían, estás loco, estás enfermar, porque solo leyendo y estudiando paras, ¿no? Entonces, y yo comprendí que no hay mejor cosa que el estudio de la Biblia, Y sí comprendo que hay gente que no quiere darle importancia, comprendo que hay gente que piensa que la Biblia es un libro más de historia, pero yo los invitaría a pensar en 3 cosas, si me permites, pastor. Claro. En 3 cosas. La primera, el ser humano no se ha dado cuenta de algo trascendental, fuerte y simplemente lógico. ¿Cómo así? Lógico, trascendental y fuerte. ¿Por qué? Si tú no crees que vienes del mono, producto de una evolución del mono, si no crees que vienes de una explosión, un Big Bang por allí en algún momento que reventó, y no crees que vienes de la evolución, que desciendes del mono, si no crees que vienes del Big Bang, de una gran explosión en algún momento en el universo, donde las cosas se crearon, que de paso hay que tener más fe para creer en eso que creer en la creación, en el creacionismo. Si tú no crees que vienes de un proceso evolutivo así, entonces ¿de dónde vienes?
Si tú no crees que vienes de la evolución o de una explosión o de un proceso del mono, lo que sea, entonces vienes de Dios. ¿Qué significa eso? Que sin ir a ninguna religión ni abrir ninguna Biblia, ya somos religiosos, porque Dios es religión. Entonces, eso es lo que a veces el ser humano no quiere entender. Piensa que necesita tener un tiempo para ir a la iglesia, piensa que necesita tener un tiempo para leer la Biblia, piensa que necesita hacerse viejo para recién ir a la Biblia, o que eso es una historia para los adolescentes o para los niños, pero no para todos. Pero si tú no crees que eres de la evolución o de una explosión, entonces vienes de las manos de Dios, entonces tú eres religioso por naturaleza, lo que significa que nunca tendrás la verdadera paz y felicidad a menos que recuerdes tu origen. Y el origen está al lado de Dios, ¿no? Segunda cosa, pon todos los libros que quieras delante de ti y ponte a estudiarlos. Los que quieras, historia, geografía, álgebra, leyes, política, deporte, lo que quieras, ficción, lo que quieras. Ninguno de ellos va a tener el poder transformador sobre tu vida que lo tiene la Biblia. Buen punto. Ninguno de ellos, ninguno de ellos. Entonces, ¿tú quieres cambiar de vida? Lee la Biblia, porque allí está la palabra de Dios que tiene poder. Entonces, y tercera cosa, si tú quieres, a quien está escuchando esto que de pronto dices, ¿debo leer la Biblia o no debo leer la Biblia? Si tú quieres, no la leas, pero si quieres vivir mejor, si quieres tener una vida con sentido, saber de dónde vienes y a dónde vas, no significa que no vas a tener problemas, vas a tener problemas, pero en medio de los problemas vas a seguir teniendo paz, entonces lee la Biblia. Amén. Porque vale la pena. Si creemos que Dios existe, entonces debemos de creer que el diablo existe. Porque ya es notorio de que lo que ocurre en derredor de nosotros no viene solamente de corazones desubicados o desvalorizados, sino de una fuerza espiritual que está trabajando detrás buscando destruir a los seres humanos. Es notorio, es muy notorio de que el diablo existe. No tenemos el mismo apellido, no somos del mismo lugar. Entonces, ¿qué somos? Somos familia, debemos ser hermanos, ¿ok? Porque somos seres humanos. Sin embargo, agarramos un revólver y nos matamos. ¿Por qué? Si somos hermanos, somos familia, somos de la misma etnia, pero nos matamos, nos quitamos las esposas, nos drogamos y destruimos a nosotros mismos, buscamos diversión detrás del alcohol sabiendo que ahí dice beber es dañino para la salud. O sea, eso no viene de una mente lógica que se ama. Eso viene de una mente maquiavélica que quiere destruirnos, que no quiere ver a una pareja que se amen felices y mete una tercera para que destruya el vínculo conyugal y ese hogar se destruya. Y no quiere ver a ese joven que triunfe en la universidad, que se gradúe, que se case, que tenga su empresa, su negocio, lo quiere ver perdido en el mundo de las drogas, arrastrándose en las calles. Es el mismo que en el cielo no quiso ver la adoración y la unidad de todos los ángeles celestiales, sino que quiso traer para sí mismo la adoración y dividió el mundo, dividió el ambiente celestial y puso al pueblo en rebelión contra Dios, porque mientras Dios decía algo, él decía lo contrario. Pastor, una vez que usted acaba la carrera, nos estaba contando, ingresó en el ministerio, y durante estos años de ministerio siempre hay lindas experiencias que viven los pastores. En su vida imagino que hay más de una, pero por lo menos deleítenos con alguna de ellas, pastor, que marcó su vida. Sí, hay muchas. Y saben, yo no me quedo solamente encuadrado en las experiencias lindas que podemos vivir los pastores, más la que pueden vivir todos los hijos de Dios. Amén. El hacer del Señor tu compañero y un Dios personal en tu vida. Desde que escuché la primera vez, no sé por quién, pero lo escuché, un sermón que decía que Dios no es un Dios de letra muerta,
que el Dios que abrió el mar rojo, que el Dios que sacó agua de la roca, el Dios que levantó los paralíticos y resucitó los mismos muertos, tiene poder y hoy está disponible para nosotros. Yo me lo creí desde antes de ser pastor. Me lo creí y siempre he tratado, a pesar de ser humano, pecador, tener muchas cosas que mejorar, pero siempre he tratado de hacerlo un Dios muy personal, muy personal. Y solo a manera de resumen, así ahorita les cuento una anécdota bien interesante, pero solo a manera de resumen podría decirlo, he tratado de hacerlo tan personal que le he dicho que me despierte y me despertaba. Tan personal que le he dicho que me ponga los semáforos en rojo, en verde, porque necesitaba llegar rápido a unas reuniones y lo ha hecho. Tan personal que yo le decía, voy a ir a una cita médica y estoy tarde y yo sé que no me van a atender, pero échame una mano para que me atiendan y me han atendido. O sea, así, o sea, así, tan personal que yo te invitaría y les invitaría a todos a hacer de Dios un Dios personal en tu vida. Sácalo de la letra muerta de la Biblia porque Él existe y es real. Es muy real. Entonces, uno de esos días, yo estaba en el extranjero, no estaba aquí. Dios me dio la oportunidad de servir unos años en el extranjero. Y recibo una llamada de casa, de mamá. Hijo, tu hermano Omar quiere hablar contigo. Mi segundo hermano mayor, el segundo de mis hermanos. Y la figura de mi hermano mayor siempre ha sido un tipo tosco, un tipo bromista, un tipo molestoso, un tipo serio así. Pero desde que empezó a hablar escuché su voz que empezó a quebrarse. Y cuando logró pronunciar palabras en la voz quebrada me dice, hermano, ora por mi hijo. Lo tengo que llevar a Neoplástica, Lima, desde Chimbote, porque tienen sospechas de que él tenga leucemia. Lo estamos llevando a un hospital, le hemos llevado a La Caleta, le hemos llevado aquí, le hemos llevado al regional de Chimbote, le hemos llevado a todos lados y todo indica que él tiene leucemia. Mi hijito está mal. Y entonces lloró desesperado diciendo que su hijito le habían detectado cáncer a la sangre, ¿no? Leucemia. Partido, destrozado por el cuadro que su hijo estaba atravesando. Y yo obviamente me quedé en shock, pero era un llamado para mí para hacer algo por mi hermano. Estaba lejos y sabía que dinero no era lo que más necesitaba. Sí necesitaba, claro que sí, y la familia se sumó para ayudar, pero no era lo que más necesitaba. En ese momento mi hermano, que no estaba en la iglesia, necesitaba lo que yo tenía, que era Jesús y esperanza, ¿no? Entonces, y mi hermano Heiner, que mencionaste hace rato, está en la iglesia firme como un pilar ahí, gracias a Dios. Me acuerdo que le llamé y le dije, Heiner, mira, yo soy pastor, tú eres anciano de iglesia, nuestro hermano nos necesita. Y más que plata, y más que consejos, que yo le di consejos también sobre salud, conocía un poco sobre los libros que había leído, sobre cómo atender de pronto algunas dolencias físicas con el mundo natural, ¿no? Con las plantas, las verduras, etc. Le di algunos tips por ahí que había aprendido. Le digo, pero más que eso, nuestro hermano necesita de Jesús. ¿Qué te parece si hacemos algo por él? Y conversando surgió, mira, tú estás allá, yo estoy aquí, pero vamos a hacer lo mejor que podemos. Vamos a presentarles a Jesús, el poder que Jesús tiene en su vida. Vamos a ayunar. ¿Te parece si ayunamos por nuestro hermano? Y decidimos dedicar 24 horas al ayuno y la oración por nuestro hermano. Y yo creo que no pasaron ni 48 horas. Mi hermano llegó a Lima, efectivamente, llegó a Neoplástica, y mientras entraba al hospital y miraba cada cuadro de personas críticas y familias que se sentaban a su lado diciendo que acababan de perder a su hijo y lloraba desesperadamente, solo esperando que el médico le diera el diagnóstico fatal, porque todo indicaba eso, por todo lado los análisis, todos los resultados indicaban eso, todo indicaba eso, por eso lo derivaron ahí. Entonces, y no pasaron ni 48 horas, cuando el primer diagnóstico decía algo como esto. Mi hermano lo sabe exactamente, yo lo voy a decir en mis palabras. Decía algo como esto, ¿no? Necesitamos hacer más análisis, porque hay algo raro en la sangre de tu hijo. Algo muy raro.
y necesitamos hacer más análisis. Y eso pues era ambiguo, ¿no? Claro, o sea, era neutral porque no decía ni nada malo, pero tampoco decía nada bueno. Pero obviamente por la crisis de mi hermano parecía algo malo, ¿no? Necesitamos hacer más análisis porque no vemos algo normal aquí en la sangre de tu hijo. Y eso por un lado a mi hermano le desesperaba, le preocupaba, pero con mi hermano mayor decíamos, Dios está trabajando. Amén. Dios está trabajando. Y el siguiente diagnóstico le dijo a mi hermano, mira, te decíamos que algo raro hay en la sangre de tu hijo porque en realidad tu hijo no tiene leucemia. Tu hijo no tiene nada. No tiene nada. Pero nosotros queremos seguir analizando su sangre porque creemos que ahí hay una clave o algo que puede ayudar a otros niños con leucemia. Amén. Wow, o sea, eso, o sea, que a nosotros nos dejó, pero así, ¿no? Hasta ahora cuando yo recuerdo y lo cuento me toca el bobo porque miramos el poder de Dios obrando. Amén. Nosotros estábamos orando con mi hermano y Dios obró en la vida de mi muchachito, del sobrino. Y ahí está, ya es un muchachote, ahorita debe tener ¿cuántos? 22 años, debe tener 23 años. Es un muchachote, ahí está, vivito y coleando. Un milagro viviente, ¿no, pastor? Un milagro. Pastor, la verdad que esas experiencias marcan el ministerio, me imagino, ¿no? Mucho. Pastor, y de sus años en el cristianismo, ¿ha sido posible ser cristiano? Marvin Moore, un escritor cristiano, en uno de sus libros titula Es difícil perderse. Y esa frase, solo esa frase ya rompe mucho el esquema mental, ¿verdad? Te dijo todo. Porque uno cuando empieza el caminar cristiano piensa más bien que es fácil perderse. Es fácil perderse porque es más fácil el mundo, ¿no? Escuchar la música, irse detrás de las diversiones de este mundo, que quedarse orando, leyendo la Biblia y asistiendo a la iglesia. Pero desde ese título y desde el contenido de esa literatura, aplicado a mi experiencia personal, aprendí que la clave para nunca alejarse de los caminos de Dios no es conocer doctrinas, no es tener cargos en la iglesia, no es tener años de cristiano, es haber aprendido a tener una buena relación con Jesús. Amén. Haber aprendido a tener una buena relación con Jesús. Si tú te enamoras de Jesús, si tú haces de Jesús tu compañero personal en tu vida, va a llegar un momento donde tú miras el mundo como algo donde ya tú no encajas. Y te da miedo salirte de la iglesia, en lugar de miedo quedarte en la iglesia. O sea, ya es difícil perderte y es más fácil salvarte. Amén. Porque te has compenetrado tanto con el Señor, y yo invitaría a los jóvenes y a quien esté escuchando a experimentar eso. Esa es la clave en la vida cristiana. La vida cristiana no son dogmas, normas, ni principios, ni reglas, ni prohibiciones. El cristianismo es relación. Amén. Es relación con Cristo. Amén. Pastor, y usted mencionó algo y yo presté mucha atención, aparte que lo conozco. Usted mencionó algo al inicio, que es usted fue o es vegetariano. Y ahora mencionó que el cristianismo no son reglas. Pero a la vez conocemos siempre un grupo de personas cristianas que más bien ponen la comida o la forma de vestirse, están más cuidando la forma que quizás el contenido, pero que a la vez el contenido no se puede dejar de lado. ¿Cómo usted aprendió a lidiar con ese equilibrio? Sí, es interesante la pregunta y gracias por la oportunidad de compartir. Espero que sirva lo que voy a mencionar. Pero primero, para cerrar el tema de que el cristianismo no es normas, cuidado, ¿no? O sea, tampoco quise decir que no hay que hacer caso a las normas, sino que la relación con Cristo te lleva a la obediencia. Amén. O sea, la relación que tú tienes con Jesús te va a llevar a dar tu ofrenda, a dar tu diezmo, a obedecer los mandamientos, a ir a la iglesia, etc. O sea, a cumplir los principios y las normas. No es que ya yo estoy enamorado de Jesús y hago lo que quiero, no, tampoco no. Entonces, solo para mencionar ese punto, ¿no? Ahora, el tema del vegetarianismo
Tiene algunas etapas, pastor, tiene algunas etapas y no sé si quiere escucharlas, porque son interesantes, ¿ah? Yo creo que al público le puede servir, a algunos hermanos le va a jalar las orejas, porque se recuerda que mencioné que a la edad de 14 años, sí, cuando mis hermanos se convirtieron, yo decidí ingresar a la iglesia, seguir el camino que ellos seguían, incluyendo el régimen vegetariano, porque aprendimos que el cuerpo era templo del Espíritu Santo, y agregado a eso aprendimos que con nuestro cuerpo también glorificamos a Dios, como lo dice Corintios 6. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, lo que significa que si yo quiero darle gloria a Dios, tengo que cuidar mi cuerpo, y si entiendo que es templo del Espíritu Santo, con mucha más razón. Así que yo tomé la decisión, y desde los 14 años hasta los 18 años, pastor, yo fui vegetariano. Pero dejé de ser vegetariano un tiempo, y el tiempo que yo duré en la universidad como estudiante de teología. ¿Por qué? Porque pues salía a las iglesias, sirvas hermano misionero, la presita, sirvas hermano misionero, el guisito, y al principio yo sacaba la presita, al principio movía la carnecita a un lado, pero ya cuando la carnecita venía en medio de la sopa, ya cuando la carnecita venía molida, ya cuando la carnecita venía en ají de gallina, ya no había cómo sacarlo, pastor, ya no había cómo sacarlo. Así que me tuve que unir, pero en mi corazón yo dije, hoy soy dependiente de los hermanos, de la pensión donde como, de mis padres, pero un día seré independiente. Un día seré independiente, tendré mi propio ingreso, y ojalá mi esposa comparta mi misma experiencia, mi misma creencia de cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, y volveré a ser vegetariano, porque creo que es lo mejor. Entonces tomé esa decisión en mi corazón y esperé ese día. Y ese día llegó cuando pues trabajamos en el extranjero y entendimos que no era difícil, ¿sabe? No era difícil, solo era cuestión de una decisión. Porque por principio lo tenemos claro. ¿Cuál es el principio? Cuida tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. O sea, por principio lo tenemos claro. Y si complementamos el principio, descubriremos en la Biblia Génesis 1:29. He aquí os he dado toda planta que da semilla, y todo fruto cuya semilla esté en él os será para comer. O sea, si yo quiero seguir ahondando en el principio bíblico de cuidar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, inevitablemente voy a tener que ir al régimen original, porque el cuidado del cuerpo tiene mucho que ver con la alimentación, muchísimo. Entonces, cuando yo me voy al régimen original, descubro de que el régimen original no incluye el consumo de carne. Y aunque por allí hay defensores de la carne y diciendo que sí, el Señor permitió la carne, y no lo niego, claro, Génesis capítulo 19 dice que Dios lo permitió, pero lógico, lo permitió porque cuando Noé salió del arca no había árbol de manzana donde sacar la manzana, ni plátano de donde cosechar, ni papa, ni tubérculo de donde cosechar, porque la tierra estaba completamente desolada y tuvo que empezar de nuevo la historia, y Dios le permitió al hombre comer la carne. Sin embargo, en el principio no fue así. Y hasta por lógica, sin ser teólogo y sin ser estudioso de la Biblia, uno lo puede comprender, pastor. ¿Cómo así? Para que uno coma un borreguito, una gallinita, un animalito, hay que matar el animal. Y en el principio pues no había muerte. Y como no había muerte, no se podía comer la gallina muerta. Por lo tanto, el régimen era vegetariano. Entonces, hasta por lógica, pastor, hasta por lógica uno entiende y descubre que el régimen era ese, ¿no? Y de paso, cuando uno va al nuevo Edén, Apocalipsis capítulo 22, vuelve a descubrir que el régimen es el mismo del principio, porque volvemos a encontrar el árbol de la vida, cuyo fruto y hojas son para la sanidad de las naciones, y vemos que el león apacienta con el cordero, y vemos que los animales están allí gozando del paraíso celestial en la tierra restaurada, y no vemos ninguna muerte de ningún animal más. Así que si pensamos de que seguiremos comiendo carne en el cielo, pensaríamos en la muerte, pero en el cielo no va a haber muerte. Así que el régimen del principio volverá a ser el régimen del final. O sea, cuando uno se va a fondo en el principio del cuidado de la salud de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, inevitablemente tiene que chocarse con la
con la dieta original. Ujú. Entonces nosotros decidimos por dos razones, ¿no? Decidimos por principio de salud y decidimos porque creímos que era lo mejor. Desde que aprendimos como el mensaje adventista, el mensaje cristiano de que debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, decidimos ir por esa línea, por ese camino del vegetarianismo. Decidimos ir por esa línea. Ahora, si me estaba preguntando si era fácil, pues yo diría, depende de cada persona, pero para nosotros encontramos el camino fácil. Voy a decir esta palabra, encontramos el camino fácil. ¿Y cuál es el camino fácil? Porque yo escucho que muchos lo hacen complicado. Ay, que las nueces son caras, que no se sabe qué se puede reemplazar, que hay que preparar la carne vegetariana, que dicen que hay que combinar bonito los alimentos. Yo la verdad le encontré el camino fácil. ¿Cuál es el camino fácil? A ver, ¿qué vas a comer? No, pues mira, preparé arroz, menestra, pollo frito. Ya, listo, camino fácil. Saca el pollo y dame el arroz, menestra. Se acabó. Así, o sea, yo le encontré así el camino súper fácil. Súper fácil. ¿Para qué complicarme la vida? Súper fácil. Inclusive, hoy, con mis muchachos en el distrito. Pastor, ¿podemos ir a la pollería? Vamos a la pollería. Pero sí, pastor, ¿cómo así? Pero usted no come pollo. Vamos, tranquilo, vamos a la pollería. ¿Seguro, pastor? Seguro, vamos a la pollería. Ya, a ver, amigo, ven. ¿Qué tienes? Prepárame un chaufa, sin pollo, cebolla, huevito, su papita frita y su ensalada. Listo. Prepárame eso. Y yo como ahí con los muchachos. A la pollería le vuelve vegetariano. Y ¿verdad? se acabó, o sea, se acabó, pastor. Y si quiero agregarle algo, ya su huevito frito está bien, listo. Pero no le como la carne y el pollo, ¿no? Entonces, y listo, o sea, le encontré el camino fácil. No me compliqué y no nos complicamos la vida. Pastor, entonces quiere decir que los que hacen del vegetarianismo complicado es entonces los que lo predican también mal. Pues yo creo que sí. Perdone la directa, pero yo creo que sí. Porque lo ponen muy estricto, muy fanático. Y he escuchado inclusive gente que se ha vuelto vegetariana y se ha enfermado hasta de cáncer y se ha muerto. Que se convierte en leña para los críticos. Porque los críticos dicen, mira, se volvió vegetariano, igual se enfermó, igual se murió, igual se fue de leucemia, de cáncer, de diabetes, igual se murió, ¿no? Y era vegetariano, entre comillas, ¿no? Es que de repente se fueron a esa parte, como dijo, ¿no? O sea, se fueron a la parte extremista, ¿no? del vegetarianismo. Yo también quería, pastor, aclarar eso porque hay personas que vuelven al vegetarianismo como un medio en el cual Dios te ama más. Oh. Y yo quería saber si usted compartía o comparte esa idea también, pastor. No, pastor, para nada. Guardar el sábado, guardar un domingo, guardar 10 mandamientos, ser vegetariano, dar ofrendas, dar un diezmo, todos son actos, todos son obras. Y Efesios dice que por obras ningún ser humano será salvo. Porque las obras nos salvan. Efesios dice que nosotros somos salvados solo por la gracia maravillosa de Jesús. Solo por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y todavía dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y cierra todavía el texto diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, nosotros no somos salvos por obras. Aquel que piensa que porque se hizo vegetariano es más santo que el otro, está errado, está equivocado. Porque el ser vegetariano te puede hacer un poquito más saludable, pero no más santo. Te puede tener tu mente un poquito más lúcida, lo que ya la ciencia dice que la carne te puede embotar. Te puede tener la mente un poco más lúcida, pero eso no te hace mejor que aquella otra persona, no te hace mejor. Igual sigue siendo un pecador, igual somos pecadores, no somos más santos. El comer carne, el no comer carne no nos hace más santos o más pecadores, porque ningún acto llamado obra, ninguna obra es sinónimo de que somos mejores o de que estamos asegurando nuestra salvación. Y agregado a eso está, pastor, que Efesios 2, 8 al 10, lo que cité hace rato que no mencioné el capítulo, después que termina diciendo, no por obras para que nadie se gloríe, el siguiente texto curiosamente dice, porque somos hechura en Cristo, creado para buenas obras. O sea, no somos salvos por obras, pero una vez que hemos sido creados en Cristo, hemos sido creados para buenas obras.
Amén. ¿Qué significa eso? Que ahí entra todo lo que uno experimenta en la vida cristiana, todo lo que se llame obrar, todo lo que tú le quieras llamar obrar, regalar ropa, regalar canasta, dar tu ofrenda, dar tu diezmo, salir a caminar para hacer una obra misionera, ir a donar sangre a alguien que lo necesita, subir la montaña para predicar el evangelio, llegar temprano a la iglesia, todo lo que tiene que ver con obras, obrar, volverse vegetariano, no comer esto, no comer aquello, guardar esto, guardar aquello, todo tiene que ver con obras. Entonces, Efesios dice que somos salvos por gracia, por fe, no por obras, pero una vez que hemos sido creados en Cristo, recreados en Cristo, hemos sido recreados para hacer buenas obras. Amén. Será por eso que el mismo Pablo dijo, ¿no? La fe sin obras es muerta. No somos salvos por obras, pero tampoco nuestra fe nos va a llevar a no obrar. Tenemos que obrar. Y si podemos hacer algo como cuidar mejor nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, ¿por qué no hacerlo? Lindas experiencias, lindos comentarios y sobre todo su propia vida es una predicación en sí, ¿no? Pastor, de antemano gracias por su tiempo. Y solo para terminar, porque si bien es cierto todo lo que ha mencionado nos ayuda en la vida espiritual, pero está el otro lado de aquellos que luchan en la vida cristiana. ¿Qué diría usted, pastor, a aquellos que quizás están viendo el podcast, pero después de haber cometido un pecado, o desanimados espiritualmente, o a veces ven el futuro y dicen, ¿seré yo el único que lucho en la vida espiritual y otro les va bien? ¿Qué consejo, pastor, le daría a ese tipo de público? Por dos. Por dos, pastor, por dos. Yo sé que me entiendes, muchacho, hermano, allí. Especialmente los más modernos, no por dos. XD falta, ¿no, pastor? También nos pasa, pastor, también nos pasa. No, mientras vivamos en este mundo de pecado y nuestros pies caminen por el polvo miserable de este mundo, vamos a vernos expuestos a desánimos, a tentaciones a las cuales si no las vencemos podemos caer, a pruebas que si las consideramos muy fuertes nos pueden tumbar. Y si alguno aquí se cayó, valga mirar a Pablo, ¿no? Amén. Pablo decía, miserable de mí, este cuerpo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. ¿Qué significa eso? Y yo lo aplico a mi propia vida, ¿no? Si Pablo era pecador, yo soy el segundo pecador, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pasa a todos nos pasa que tenemos un momento de desánimo, lo que yo le llamo te levantas con dos pies izquierdos de pronto, ¿no? Sin embargo, aquel que se levantó con un pie izquierdo, recuérdate que tienes el derecho. Amén. Y aquel que se levantó con dos pies izquierdos, recuérdate que uno no es izquierdo, uno es derecho. Amén. Significa de que puedes levantarte, puedes recomenzar, puedes empezar de nuevo. La misma Biblia dice en Salmos, si 7 veces cayera el justo, con todo Jehová lo levantará. Amén. Primera de Juan 2 dice, hijitos míos, yo escribo para que no peques. Yo quisiera que no peques. Amén. Pero por cuanto sé que has pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces la vida cristiana no consiste en no caerse, consiste en una vez caído, no quedarse caído, sino tomado de la mano del Señor, levantarse. Amén. Así que yo animo a aquellos que están de pronto en la lucha o que sientes de repente que estás batallando por dos. No estás solo, a todos nos pasa, pero no mires el suelo donde te caíste. Mira el cielo de donde viene tu socorro. Amén. Y tu socorro viene de Jehová. Y levántate y sigue. Alabado sea Dios. Gracias, pastor, por su tiempo, por darse este espacio de compartir sus experiencias. Y de antemano agradecemos para que el Señor siga usando todo lo que ha vivido para que otros puedan seguir creciendo espiritualmente. Gracias. Claro que sí, pastor. Un gusto, una alegría. Esperamos haber podido, las experiencias que compartimos, ser útiles y bendición para aquellos que lo estén escuchando. Gracias, pastor. Así que, queridos amigos, hemos llegado a la última parte de este programa y de antemano agradecemos al pastor por su tiempo y a la vez te invitamos para que nunca te quedes allí donde estás. Y si te quedas ahí, pues levanta los ojos al cielo, como dijo el pastor, porque tienes un socorro que te puede ayudar.
Queridos amigos, Dios los bendiga. Gracias por estar con este programa. Invitamos a que puedas ir compartiendo. Comparte los que crees que hace falta que puedan aprender ese tipo de temas. Y nos vemos en el próximo programa con un nuevo invitado, con nuevas enseñanzas. Porque recuerda que todos somos cristianos, porque intentamos ser como Jesús, porque nadie en esta tierra es perfecto. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Nos vemos.